La idea es hacer una presentación de más o menos 40 minutos y luego dejar chance para preguntas. Entonces, anoten todas las preguntas y para luego fomentar la discusión en ese sentido. Lo primero es que, como sabemos, actualmente uno de los temas más preocupantes en el mundo es la preservación del medio ambiente, ¿ok? Entonces, dentro de los sistemas de protección de derechos humanos han existido algunas decisiones con respecto a este tema. Yo me voy a enfocar principalmente o totalmente prácticamente en el sistema interamericano y el abordaje que le ha dado específicamente la Corte Interamericana al tema del medio ambiente y las discusiones que están pendientes por realizarse o que ya se han ido como pavimentando cuál va a ser el camino en el cual se va a tomar decisiones, ¿no? Ante la Corte Interamericana hemos tenido varios casos que tratan el tema del medio ambiente, pero hasta el 2017 estos casos eran relativos a comunidades indígenas y el territorio de comunidades indígenas. Entonces no era tanto, o sea, sí se tomaba un poco el impacto ambiental, pero era más como por el derecho a la propiedad comunal de las comunidades indígenas sobre sus territorios. En el 2017 esto cambió porque un tiempo antes recibimos una solicitud de opinión consultiva presentada por el Estado colombiano. ¿Ya les explicaron qué es una opinión consultiva? Sí, ok, perfecto. Entonces, como saben, una opinión consultiva no es un caso contencioso. Es una pregunta que hace, en este caso, un Estado de la Organización de Estados Americanos para que la Corte responda cuáles son los estándares aplicables respecto de algún tema específico. En este caso, Colombia preguntó 3 preguntas con subpreguntas y básicamente la idea general era cuáles eran las obligaciones de los estados respecto a megaproyectos que pueden tener impactos transfronterizos, ¿ok? O sea, Colombia no estaba preguntando sobre obligaciones de que pueda tener Colombia dentro del Estado colombiano. La pregunta de Colombia era los efectos que puedan tener acciones que ocurren en otros estados en un estado, ¿no? En este caso, por ejemplo, de otro estado que no es Colombia en el territorio colombiano. Claro, él no solamente lo pregunta con respecto a Colombia, sino general, pero no tan general tampoco. De hecho, la pregunta de Colombia era solamente respecto a aquellos países que estuvieran en la región del Gran Mar Caribe. O sea, estaba excluyendo a cualquier otro país que no formara parte de esta región y además se enfocaba mucho en el medio ambiente marino, ¿ok? En aquella contaminación que puede ocurrir en el medio ambiente marino. Sin embargo, la Corte tomó esta oportunidad y eliminó estas limitaciones que había puesto Colombia. No solamente la Corte se refirió a las obligaciones respecto al medio ambiente marino, sino a todo el medio ambiente. Y también dijo, no vamos a solamente hablar de las obligaciones que pueda tener un Estado respecto a daño que ocurra en el territorio de otro Estado, sino que también nos vamos a referir a las obligaciones que tienen el Estado dentro de su propio Estado. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando acá? ¿O qué es lo que pasa con el derecho ambiental en general? El derecho ambiental internacional se ha venido desarrollando en relación con 2 estados. O sea, la obligación que tiene un Estado A de no causar un daño al territorio del Estado B. Entonces eran obligaciones completamente interestatales, ¿ok? O sea, si ustedes estudian Derecho Internacional Ambiental, ven que se relaciona mucho con Derecho Internacional Público y, por ejemplo, tenemos casos de unas chimeneas que estaban cerca de una frontera que el humo estaba corriéndose hacia el otro estado, entonces este otro estado lo demanda por falta del deber de prevenir que dentro de tu estado permitas que haya actividades que causen un daño al territorio de otro estado. O sea, es como obligaciones completamente de soberanía, digamos. No, tú, Estado A, no puedes causar un daño a mi estado o territorio B, ¿ok? Y la Corte lo que hace es tomar estas obligaciones que se generaron entre estados y meter los derechos humanos ahí, interpretar los derechos humanos tomando en cuenta estas obligaciones. Esto, digamos, esto es parte de la historia de los derechos humanos en general. Si ustedes saben, como ustedes saben, el derecho internacional empezó simplemente con relaciones entre estados.
A nadie le importaba cómo tú tratabas a tu gente. A nadie le importaba. Lo importante era que tú no cometieras daños contra el territorio o la soberanía de otro Estado. Luego se empezó a proteger a extranjeros dentro de tu Estado, ¿no? Pero era porque representaban a este otro Estado dentro de tu territorio. Y igual en derecho ambiental, era simplemente obligaciones entre Estados. Yo no quiero que tú permitas actividades que me dañen mi territorio, pero no se estaba tomando en cuenta el daño a personas. Entonces, lo que hace la Corte Interamericana, siguiendo una tendencia mundial, no es como que la Corte se lo inventó, no, sigue una tendencia mundial que está ocurriendo actualmente desde hace unos años, es, ok, vamos a interpretar los derechos humanos tomando en cuenta estas obligaciones de derecho ambiental que ya existen. ¿Ok? Entonces, voy a ir explicando estas obligaciones de derecho ambiental y cómo las interpretó la Corte. Lo primero que hace la Corte antes de entrar a explicar estas obligaciones es que reconoce que hay una relación innegable entre la protección al medio ambiente y los derechos humanos. O sea, la Corte reconoce de que si no protegemos al medio ambiente va a ser imposible garantizar realmente los derechos humanos. Y la Corte dice que todos los derechos humanos se ven afectados, pero hay algunos que se ven más afectados que otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla de que el derecho a la vida se puede ver potencialmente muy afectado, el derecho a la integridad, el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, y luego, posteriormente, habla de un derecho, que es primera vez que la Corte Interamericana entra tan en fondo con esto, que se llama el derecho a un medio ambiente sano. El derecho a un medio ambiente sano en el sistema interamericano ya lo teníamos establecido específicamente en el Protocolo de San Salvador, que es este protocolo adicional que se hizo a la Convención Americana para establecer diversos derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, el Protocolo de San Salvador establece que el sistema interamericano solamente tiene jurisdicción para dos derechos incluidos específicamente en el Protocolo de San Salvador, que no incluye el derecho a un medio ambiente sano. Entonces, hasta el momento la Corte no se había pronunciado sobre nada del derecho a un medio ambiente sano, pues consideraba que no tenía jurisdicción para ver este derecho. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta opinión consultiva se decide solo un mes y medio después que la Corte cambia su jurisprudencia. Como ya habrán escuchado en la charla que tuvieron de derechos económicos, sociales y culturales, la Corte cambió su jurisprudencia en el caso Lagos del Campo y estableció que la Corte Interamericana sí tiene competencia para ver derechos económicos, sociales y culturales establecidos en el artículo 26. Y de hecho, establece que se pueden tomar aquellos derechos que están establecidos en el Protocolo de San Salvador, incluso aquellos que no son los dos que específicamente el Protocolo de San Salvador le da jurisdicción. ¿Okay? Esta es una interpretación que hace la Corte bastante amplia. Entonces, como esta opinión consultiva se decide solo un mes y medio después de esta decisión de la Corte de ampliar su jurisdicción, la Corte entra a desarrollar qué es el derecho a un medio ambiente sano y dice, este derecho es justiciable por el artículo 26 de la Convención. Lo dice expresamente. Ese es el criterio de la Corte en la opinión consultiva. No significa, o sea, podemos presumir que probablemente es algo que la Corte va a continuar haciendo, pero pudiera también cambiar su interpretación, pero lo dice en la opinión consultiva tal cual. Tendremos que esperar algún caso específico a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque el derecho a un medio ambiente sano es muy peculiar, no es un derecho igual a otros, porque el derecho a un medio ambiente sano, es cierto, es el derecho de yo y tú, de que tengamos un medio ambiente sano, pero esto implica que no tiene que haber un daño directo a mi persona, ¿ok? No es la misma protección, el derecho a medio ambiente sano no es la misma protección que incluye el derecho a la integridad en relación con algún daño que se le puede causar a mi integridad por un daño ambiental. No, el derecho a medio ambiente sano implica que yo tengo un derecho de que el medio ambiente esté sano, ¿ok? Entonces es súper amplio, no es yo tengo un derecho a que el medio ambiente, no haya un daño en el medio ambiente que me produzca un daño a mí, no. Es una interpretación de que yo tengo derecho a que el medio ambiente esté sano, o sea, no hay necesariamente un daño a mi persona más allá de porque yo necesito o quiero que esté sano el medio ambiente. Entonces, en este sentido, la Corte
retoma o toma nota, digamos, de una tendencia que está existiendo en nuestros países, que es reconocer el valor intrínseco de la naturaleza. Y han habido diferentes decisiones de cortes constitucionales, hay diferentes constituciones que establecen que la naturaleza tiene derecho por sí misma, ¿ok? No porque el daño que le pueda ocurrir a los humanos por el daño a la naturaleza, no, es porque la naturaleza tiene un valor intrínseco y que debe ser protegido, ¿ok? Entonces, en base a esto, la Corte establece que este derecho a un medio ambiente sano implica esta protección, ¿ok? Implica una protección a la naturaleza, no por el daño que el daño a una naturaleza puede ocasionar a los humanos, sino por el daño en sí mismo. Ahora, esto significa varias complejidades que no sabemos cómo se van a resolver en el sistema interamericano, porque esto se dijo en una opinión consultiva donde no tenemos un caso específico. Entonces habrá que esperar casos específicos para que se resuelvan estas complejidades. Por ejemplo, de acuerdo a la interpretación que está dando la Corte Interamericana en la opinión consultiva, pareciera que yo, Patricia Tarre, que vive en Costa Rica, pudiera iniciar un proceso ante el sistema interamericano una vez agotados los recursos internos por la quema en el Amazonas. Yo no, que yo sepa, hasta el momento no se me ha afectado nada. No soy una población que ha sufrido del humo, que ha sufrido por la disminución de la fauna, no, yo vivo en Costa Rica. ¿Por qué? Porque el derecho a un medio ambiente sano no es solo el impacto que tiene en mi persona, sino mi derecho a que el medio ambiente se mantenga sano. Entonces pareciera que lo que está entablando la Corte aquí es esta posibilidad. Sin embargo, hay un problema, que es que hasta el momento el sistema interamericano ha tenido, digamos, la regla de que la persona tiene que probar una afectación, ¿ok? No existe una acción que yo pueda entablar por decir, yo voy al sistema interamericano porque esta ley es contraria a la convención. No, normalmente se exige que a ti se te haya aplicado esa ley de alguna manera, ¿no? Que se te haya afectado a ti. Entonces aquí hay una complicación, ¿ok? Que no sabemos cómo, les dejo a ustedes para que vayan pensando, cómo se va a resolver, y sería interesante, bueno, traer casos a ver qué resuelve la Corte, el sistema interamericano. Primero lo va a tener que resolver la comisión, claramente, que va a tener que enfrentarse a decidir si este caso es un caso admisible o no, ¿ok? Porque la comisión en casos anteriores ha decidido que no es admisible los casos donde no hay una afectación directa a la persona. Sin embargo, mi pregunta es, bueno, pero si el derecho a un medio ambiente sano no solo incluye mi derecho a que no me pase nada por contaminación, sino también que el medio ambiente se mantenga sano, entonces debería permitírseme en este caso, ¿no?, una acción de este sentido. Pero no sabemos. Eso es una gran pregunta que tenemos, ¿ok? Entonces, en todo caso, es un desarrollo muy importante que hace el sistema interamericano respecto al derecho a un medio ambiente sano. Lo hace en una opinión consultiva, es cierto, pero ya tribunales internos pueden tomar esta interpretación para desarrollar el derecho a un medio ambiente sano en sus sistemas internos. Y yo creo que para los sistemas internos también es mucho más sencillo, porque en el sistema interamericano es de protección de derechos humanos, ¿verdad? Pero en el sistema nacional se pueden proteger otros intereses. Entonces yo creo que es posible que este tipo de derechos, bueno, y ya lo estamos viendo en diferentes países donde se ha ido desarrollando derechos específicos del Amazonas, de ríos, etcétera. Entonces, bueno, eso con respecto a del derecho al medio ambiente sano. Ya saben, cualquier pregunta la anotan y la hablamos ahorita. Ahora, la Corte luego pasa a responderle específicamente a las preguntas a Colombia, porque Colombia pregunta específicamente solamente respecto al derecho a la vida y a la integridad, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones de los estados para proteger la vida y la integridad en relación con los posibles daños que pudiera ocurrir al medio ambiente? Entonces la Corte aquí es donde empieza a entablar, a juntar estas obligaciones que yo les comentaba que existían entre estados y a interpretarlas junto con los derechos humanos. Lo primero que dice la Corte es, bueno, con respecto a todos los artículos de la Convención Americana, el artículo 1.1 nos establece que los estados tienen el deber de respetar y garantizar, ¿ok? Eso claramente incluye cualquier acto de daño ambiental que pueda tener una
una consecuencia en personas, ¿ok? Entonces, ¿qué significa respetar? Bueno, respetar es que el Estado no realice acciones específicas con sus agentes o órganos que violen derechos humanos. En el caso, por ejemplo, del medio ambiente, podemos tomar el ejemplo de alguna empresa estatal, una empresa petrolera estatal, por ejemplo, que no es suficientemente cuidadosa y contamina el mar, y entonces esta contaminación causa que los peces tengan algún químico que cuando las personas lo comen se enferman, ¿no? Entonces aquí es una acción directa del Estado porque es una empresa estatal, ¿ok? Y luego está la obligación de garantizar, que es una obligación mucho más amplia, porque aquí el Estado no solamente tiene que asegurar que el actuar de sus órganos y agentes no viole derechos humanos, sino que tiene que tomar medidas generales dentro del Estado para que los privados tampoco afecten derechos humanos, ¿ok? Entonces aquí, en relación con el medio ambiente, lo que dice la Corte es, bueno, lo que existe es una obligación de regular las actividades que impongan un riesgo al medio ambiente, ¿ok? Esta obligación de regulación incluye además que alguien tiene que supervisar que esta regulación se esté cumpliendo. Entonces es una obligación de regular, supervisar y fiscalizar. La propia regulación tiene que incluir cuáles son los sistemas de supervisión y fiscalización que pondrá el Estado para asegurarse que esta regulación sea cumplida. ¿Qué tipo de regulación se requiere? Depende de la actividad, ¿ok? No todas las actividades imponen el mismo riesgo a daños ambientales. Mientras mayor sea el riesgo, más fuerte tendrá que ser la regulación y la fiscalización. Aquí la Corte no entra en detalles de tienen que fiscalizar cada 3 semanas o lo que sea. Eso ya cada estado verá, y lo que sí es importante es que depende del riesgo. O sea, si tú vas a permitir una compañía, una minería abierta, qué sé yo, que causa mucho daño ambiental, o vas a permitir una compañía que hace franelas, ¿no? Ambas puede que impongan un riesgo de daño ambiental, pero no es el mismo, ¿ok? Entonces la regulación de la minería abierta tendrá que ser mucho más específica y más fuerte que la regulación de la fábrica de franelas, ¿no? Y así con todas las cosas. Queda en el Estado analizar cómo va a regular, supervisar y fiscalizar, pero eso es parte de la obligación general de garantizar derechos humanos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si una compañía, un tercero, no, una compañía absolutamente privada, inicia una fábrica de baterías, ¿no? Que tiene muchos químicos. Resulta que el Estado no regula cómo esta compañía tiene que manejar estos químicos. Y como no tiene regulación, tampoco supervisa, ¿ok? Entonces, el Estado puede ser responsable por esta falta de garantizar los derechos. Supongamos que estos químicos llegan a contaminar el suelo de un poblado cercano y la gente se está afectando por comer vegetales que estaban sembrados allí, ¿no? Entonces están muriendo personas y se encuentra que tienen plomo, qué sé yo, en la sangre, ¿no? Entonces, el actuar de la fábrica no fue un actuar estatal, es cierto, pero el Estado tenía una obligación de regular este tipo de actividades y de supervisarlas. Entonces, cuando no regula y no supervisa, el Estado termina siendo responsable por estos actos que causaron violaciones a la vida o a la integridad de personas por su falta de regulación y fiscalización, ¿ok? Bueno, entonces Colombia en sus preguntas mencionó algunos conceptos específicos de derecho ambiental y preguntó cómo aplicaban en relación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y la Corte le respondió. El primer concepto que mencionó Colombia es el principio de prevención. Ya lo mencioné un poquito, pero vamos a ir un poco más detallado. Ok, el principio de prevención existe en derecho ambiental y existe en derecho internacional público. Es la obligación de los estados de prevenir que dentro de su territorio ocurran actividades que dañen a otro estado, ¿ok? Por ejemplo, este ejemplo que di de las chimeneas.
Pero incluso también la Corte Internacional de Justicia ha aplicado este principio de prevención para, si tú permites que dentro de tu estado permites que haya grupos armados, ¿no?, que se están preparando para atacar al otro estado, por ejemplo. Entonces, esto es una obligación de derecho internacional público general, ¿ok? Pero en derecho ambiental también se aplica, porque es, bueno, tú tienes la obligación de prevenir que dentro de tu estado se produzcan actividades que pueden causar un daño al medio ambiente de otro estado, ¿ok? Esta obligación, este principio de prevención, como se llama en derecho ambiental, está establecido, por ejemplo, en la Declaración de Río, que es una declaración muy importante en el derecho ambiental, fue en 1992. Entonces, la Corte que dice, ok, este principio de prevención claramente aplica en derechos humanos y es muy, muy similar a la obligación de prevención general que tienen los estados dentro de la obligación de garantizar derechos humanos, o sea, dentro del artículo 1.1 de la Convención Americana, ¿ok? Y lo que dice es, bueno, vamos a tomar las interpretaciones que ha hecho el derecho ambiental y explicar qué significan en el sistema interamericano. Entonces, en este sentido, establece que, primero, si bien en derecho ambiental el principio de prevención se estableció en relación con daños que podían ocurrir a otro estado, en derechos humanos, este principio también incluye daños que pueden ocurrir dentro de tu estado, ¿ok? No es necesario que haya un daño a otro estado. Si tú permites, si no tomas las medidas necesarias para prevenir un daño ambiental que causa daño dentro de tu territorio y a personas, entonces estás violando el principio de prevención de acuerdo a la opinión consultiva, ¿ok? Entonces, esta es la primera. Abre la aplicación del principio de prevención también para situaciones dentro del propio estado, ¿ok? Luego, lo segundo. Cualquier actividad humana causa un daño al medio ambiente prácticamente, ¿no? Entonces, los tratados de derecho ambiental siempre califican qué tipo de daño estamos hablando, ¿ok? Y el daño normalmente que se habla en relación con el principio de prevención, o sea, qué tipo de daño los estados que tienen que prevenir, es el daño significativo. O sea, no es cualquier daño al medio ambiente, es el daño significativo. Y la Corte entonces pasa a interpretar qué significa daño significativo para el sistema interamericano. Y la Corte dice, para esta Corte, cualquier daño al medio ambiente que pueda conllevar una violación de los derechos a la vida, a la integridad, califica como daño significativo. O sea, lo relaciona completamente con derechos humanos, ¿ok? Entonces, no estamos hablando de cualquier daño al medio ambiente, no, es cualquier daño al medio ambiente que pueda conllevar a una violación del derecho a la vida y a la integridad, ¿ok? Una cosa importante que quizás ya la pensaron ahorita. Cuando la Corte desarrolla todas estas obligaciones, solo está hablando de vida e integridad. No se metió a hablar del derecho a un medio ambiente sano. Porque el derecho a un medio ambiente sano sería muchísimo más amplio, ¿no? Porque como no tiene que haber una afectación directa a la persona, sería muchísimo más amplio qué significa, por ejemplo, daño significativo en relación con un derecho a un medio ambiente sano que en relación con vida e integridad. Entonces, la Corte hace todo este desarrollo solo en relación con el derecho a la vida y a la integridad, que fueron los derechos a los que se refirió Colombia en su solicitud. Sin embargo, dice al final la Corte que estas obligaciones pudiesen aplicar en relación con otros derechos, pero no lo desarrolla, ¿ok? Entonces, puede que apliquen con relación con otros derechos, pero la Corte no entra a desarrollarlo. Ok, entonces, ¿qué tipo de...? Entonces, los estados tienen la obligación de prevenir daños ambientales afuera de su territorio, dentro de su territorio, siempre y cuando este es un daño ambiental que pueda conllevar una violación a la vida y a la integridad, ¿ok? Eso es lo que hasta el momento hemos explicado de la obligación de prevención. Y luego, la Corte aquí mismo desarrolla lo mismo que ya les mencioné, pero se los recuerdo para que todo el mundo lo tenga claro. Las medidas que tendrá que tomar el Estado en relación con este deber de prevenir dependen del riesgo que las actividades que esté permitiendo o no impongan al derecho a la vida e integridad. Va todo relacionado con el nivel de riesgo. Entonces, entre las obligaciones específicas que los estados tienen para cumplir con este deber de prevenir son las que ya les mencioné. Regular, tomando en cuenta el nivel de riesgo. Exigir un estudio de impacto ambiental, ¿ok?
¿Qué es un estudio de impacto ambiental? Esto es un estudio, pero también es como un proceso que tienen que realizarse antes de llevar a cabo alguna actividad que pueda causar un daño significativo al medio ambiente. La Corte Interamericana ya había hablado de estudios de impacto ambiental, pero había hablado de estudios de impacto ambiental solo en casos de territorios indígenas. Entonces se crean aquí dos estándares diferentes. El primer estándar es que en cualquier actividad que se lleva a cabo dentro de un territorio indígena se debe realizar un estudio de impacto ambiental. ¿Ok? Y luego, aquellos territorios que no son territorio indígena, se debe realizar un estudio de impacto ambiental siempre que haya riesgo de daño significativo, o sea, siempre que haya riesgo de algún daño al medio ambiente que pueda conllevar a la violación a la vida y a la integridad. ¿Ok? Entonces, estos estudios de impacto ambiental deben ser realizados de manera previa al inicio de la actividad. Deben ser realizados por entidades independientes, bajo la supervisión del Estado. O sea, debe ser el Estado el que finalmente aprueba o no un estudio de impacto ambiental. Además, debe abarcar todo el impacto acumulado de la actividad. O sea, si tú hace 50 años construiste una empresa y ahora vas a construir una carretera, no es que en el nuevo estudio de impacto ambiental solo vas a mencionar la carretera. Tienes que explicar el impacto que ya está teniendo la empresa, ¿no? Que ya tenías ahí hace 50 años, porque no es lo mismo. ¿Ok? Luego, en el caso de poblaciones indígenas, en territorio de poblaciones indígenas, se debe respetar las tradiciones y culturas y el deber de consulta, digamos, que ya estaba establecido por la Corte en los casos de poblaciones indígenas. El contenido de este estudio de impacto ambiental debe ser determinado y precisado en la legislación, ¿no? Hay legislaciones que, por ejemplo, ponen una lista de actividades que todas estas tendrán que cumplir con un estudio de impacto ambiental. Hay otras legislaciones que son más abiertas. Cada estado verá cómo establece su legislación, pero el criterio de la Corte es que cualquier actividad que incluya un riesgo de daño significativo debe realizar un estudio de impacto ambiental. ¿Ok? Y luego, también dentro de la obligación de prevención está la obligación de establecer un plan de contingencia. ¿Qué significa esto? Hay que admitir que, digamos, el deber es de hacer todas las medidas para prevenir. No es un deber de que si ocurre el daño y usted hizo todas las medidas, está mal. En principio, si el Estado actuó con debida diligencia y aún así ocurrió un desastre medioambiental, pudiera ser que estuviéramos ante un caso de que el Estado no es responsable por ese acto, porque sí actuó con todas sus medidas de debida diligencia. Sin embargo, si ocurre o antes de que ocurra una desgracia ambiental, el Estado, una de las obligaciones que tiene es tener un plan de contingencia. ¿Ok? O sea, no es como que voy a asumir que como estoy cumpliendo con todos mis deberes, nunca va a haber un problema. Como sé que puede haber un accidente, yo tengo que tener un plan de qué voy a hacer si este accidente ocurre. Claro, muchas veces estos son planes que el Estado le tiene que exigir a la empresa que tenga, ¿no? Y luego la otra obligación es la obligación de mitigar, ¿ok? Si el desastre medioambiental ocurre, el Estado tiene la obligación de mitigar este desastre lo más rápido posible. O sea, antes de estar buscando culpables de quién fue el que causó la contaminación, hay que actuar inmediatamente para contener esta contaminación y que no cause más daño del que ya está causando. ¿Ok? Entonces eso con relación a la obligación de prevención. Lo más importante es este deber general de regular, supervisar y fiscalizar. Y que dentro del deber de regular se incluye el deber de exigir estudios de impacto ambiental. ¿Ok? Luego, otro concepto que toma la Corte, porque Colombia le pregunta sobre el derecho ambiental, es lo que se conoce como el principio de precaución. Este principio existe en diferentes tratados y declaraciones de derecho ambiental. Una de las más famosas es la misma Declaración de Río que les mencioné anteriormente, de 1992. En esta declaración se establece: cuando haya un peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Entonces, es cuando hay un peligro grave o irreversible, o sea, es un estándar más alto que daño significativo, porque
grave o irreversible. Entonces, ¿qué es lo que dice? Es, si no tenemos certeza científica, eso no debe ser motivo para que el Estado no tome acciones, ¿ok? O sea que, porque muchas veces no vamos a tener certeza científica de qué es lo que va a causar esto o no va a causar. Entonces, cuando no hay certeza científica, pero existe un peligro grave o irreversible, el Estado tiene que tomar acción. Ahora, el problema es que este concepto de principio de precaución ha sido definido de manera diferente en muchos tratados, declaraciones, etc. Y recientemente el Tribunal Internacional de Derechos del Mar estableció que no podemos hablar de que existe realmente una obligación de costumbre internacional con respecto al principio de precaución. O sea, no existe por un lado un tratado general de protección al medio ambiente que incluya el principio de precaución, y las definiciones de qué significa el principio de precaución son súper variadas. Entonces, no existe una obligación en derecho internacional público que sea aplicable a todos los estados con respecto al principio de precaución. Entonces, no hay una costumbre internacional. Pero la Corte Interamericana dice, ok, no existe el principio de precaución actualmente establecido que sea aplicable a todos los casos. Sin embargo, aquí estamos en un sistema de protección de derechos humanos. Por tanto, es aplicable el criterio de interpretación pro persona. O sea, cualquier interpretación que yo haga de la convención, ¿verdad?, tiene que ser la interpretación que más proteja a las personas. Entonces, la Corte dice, tomando esto en cuenta, si existe un riesgo, ¿verdad?, de daño grave o irreversible a la vida, a la integridad, el Estado debe actuar conforme al principio de precaución, por lo cual, aún en ausencia de certeza científica, debe adoptar medidas eficaces para prevenir este daño grave o irreversible. De nuevo, es un estándar más alto que la posibilidad de daño significativo, está hablando solamente de daños graves e irreversibles, y es cuando estén en riesgo la vida y la integridad de forma grave o irreversible. Entonces, si no hay certeza científica, no es, como dice la declaración de Río, no es como que absoluta certeza, digamos, no es como que, no puede ser un caso en el que no se tiene idea de que puede haber un daño, ¿verdad? Que la ciencia no nos dice nada al respecto, no puede ser. Es cierto que no tenemos absoluta certeza científica, pero también tiene que ser prevenible, digamos, previsible que hay un riesgo de un daño grave e irreversible. ¿Entienden? O sea, no es como que no hay nada de información. No, tiene que haber un riesgo de daño grave e irreversible, a pesar de que la ciencia no nos da la absoluta certeza de que es así, pero pareciera, ¿ok? De alguna medida pareciera que es así. Entonces, en ese caso, el Estado tiene que tomar medidas eficaces para prevenir este daño grave e irreversible. Luego, la Corte también menciona otros dos principios de derecho ambiental que Colombia solicita específicamente que la Corte desarrolle. La primera es la obligación de cooperación. En derecho ambiental, los estados están obligados a cooperar, ¿ok? Esta obligación tiene dos obligaciones dentro de sí misma. La primera es que si yo, Estado A, voy a permitir en mi territorio una actividad que pueda causar un daño significativo al medio ambiente del Estado B, tengo la obligación de notificarle. Decirle, oye, yo estoy permitiendo esta actividad, o ni siquiera, porque es antes de permitirla, es, oye, creo que voy a hacer esta actividad, creo que voy a dejar que hagan esta actividad. Este es el estudio de impacto ambiental, o quieres tú participar durante el proceso de estudio de impacto ambiental, veámoslo, veamos qué impacto puede tener en tu medio ambiente, ¿no? Entonces, esto se junta, digamos, con la obligación de consultar y negociar. Actualmente no estamos hablando de una obligación de que el Estado B tiene que decir, sí, permito que hagas esa actividad. No, es simplemente negociación, pero es negociación de buena fe. O sea, no es que el Estado A va a ir a preguntarle al Estado B ya sabiendo que no importa lo que le diga. No es como, le voy a ir a preguntar para cumplir con mi obligación, pero yo lo voy a hacer, es demasiado dinero el que me puede entrar. No, tiene que ser de buena fe. O sea, ¿qué significa entrar en una negociación de buena fe? Bueno, entrar con la disposición de que quizás
La respuesta es no y llegan a la negociación, o quizás va a haber que cambiar el plan, etcétera. Entonces lo ideal es que este otro estado esté involucrado en el proceso de estudio de impacto ambiental. Eso es la obligación de cooperación. También incluye, si ocurre un daño, si ocurre un desastre medioambiental y este desastre puede llegar al territorio del otro estado, actuar, notificar al otro de, hey, está ocurriendo este daño, para que el otro también actúe. ¿Okay? Porque claramente, requiere dinero el mitigar, etcétera, pero es mucho más fácil mitigar una vez antes que después. ¿Okay? Mucho más fácil tratar de contener alguna contaminación que esperar a que se disperse por todo lado. Esta obligación entonces sí aplica solamente entre estados, ¿ok? A diferencia de las otras que estamos hablando que incluyen a las personas, esta es una obligación entre estados. Y luego otro desarrollo que hace la Corte, pero sí es menos innovador, digamos, porque ya se había establecido en otras cosas, es decir, para que se cumplan todas estas obligaciones los estados tienen que garantizar ciertas obligaciones de procedimiento. Por ejemplo, el acceso a la información pública. El Estado tiene que garantizar el acceso a la información pública en relación con posibles afectaciones al medio ambiente. El artículo 13 de la Convención establece algunas limitaciones al acceso a la información pública. Sin embargo, en principio, la información debe ser disponible, ¿no? Y debe ser accesible a las personas. Esto incluye dos obligaciones, de hecho. Primero, permitir que la gente solicite la información y se le dé. Y segundo, activamente difundir información. Entonces, por ejemplo, si el Estado se da cuenta que el agua de San José está contaminada y resulta que aquí todo el mundo toma agua del tubo, ¿verdad? El Estado tiene la obligación de decirle a su población, ¿no? Hacer campañas de información de, en este momento no se puede consumir agua del tubo, asegúrese de hervirlo por mínimo no sé cuántos minutos, o de comprar agua embotellada, ¿no? Existen ciertas obligaciones cuando el Estado tiene que activamente difundir información. Luego está el derecho a la participación pública. En muchos países se ha establecido ya que las personas en general, no solamente las comunidades indígenas, deben ser consultadas con temas relacionados con el medio ambiente. Sin embargo, la Corte establece que en este momento no podemos decir que existe una obligación de efectivamente el Estado realizar como activamente todo esto, ¿no? Como consultas al pueblo sobre diferentes actividades ambientales, pero sí se fomenta que existan mecanismos para que el público participe en las decisiones que puedan afectar al medio ambiente. Y por último, la obligación de garantizar el acceso a la justicia, ¿no? De que las personas que sufran un daño ambiental puedan acceder a los tribunales para hacer valer su derecho. En relación con estas tres obligaciones, es importante mencionar lo siguiente. En toda esta opinión consultiva hablamos tanto de daños que ocurren dentro de un mismo territorio como de daños que ocurren fuera del territorio, ¿no? Personas que viven en el estado B que están siendo afectadas por actividades dentro del estado A. ¿Ok? Entonces, con relación con estas personas que viven en el estado B pero están siendo afectadas por actividades ocurridas en el estado A, el Estado también tiene que garantizar el derecho al acceso a la justicia. O sea, no puede, por ejemplo, poner como requisito para que tú interpongas un recurso judicial que vivas en el Estado, ¿no? Como persona afectada por una actividad ocurrida dentro de tu Estado, tienen que garantizar el derecho al acceso a la justicia sin discriminación. Y esto me lleva al último punto, que muchas veces lo menciono de primero y esta vez me lo salté, pero no importa, se los voy a decir en este momento, que es la jurisdicción. Colombia también preguntó específicamente sobre cómo era la jurisdicción en casos de afectaciones transfronterizas, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, en principio, la Convención Americana, ¿verdad?, establece. Bueno, vamos a ver cómo lo cambio. Ok. La Convención Americana aplica dentro del territorio del Estado, o sea, el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar derechos humanos dentro del territorio y dentro de la jurisdicción. ¿Okay? Son dos cosas diferentes.
En el 98% de los casos, esto es una cifra que acabo de inventar, pero en verdad es en la gran mayoría de los casos, estamos viendo casos de violaciones de derechos humanos que ocurren dentro del territorio del Estado. ¿Ok? Entonces, digamos, es facilísimo. O sea, ocurrió dentro del territorio del Estado, lo hicieron agentes estatales, listo, ¿no? Hay jurisdicción. O sea, el Estado tenía la obligación de respetar y garantizar los derechos de estas personas. ¿Ok? Ahora, la pregunta surge en algunos casos cuando los actos que violan derechos humanos no ocurren dentro del territorio del Estado que está siendo demandado ante la Corte. ¿Ok? Entonces allí es donde entra esta segunda coletilla, porque la Convención Americana dice que aplica que los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar derechos humanos en su territorio y en su jurisdicción. Son dos conceptos. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué significa eso? Significa que, por ejemplo, en actividades militares que no ha visto la Corte Interamericana, pero sí ha visto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hablamos de si militares tuyos estaban en otro país y estos militares tuyos violaron derechos humanos, ¿verdad?, a personas que estaban detenidas, por ejemplo, se considera que estas personas que estaban detenidas estaban bajo la jurisdicción de este Estado que mandó los militares, no bajo la jurisdicción, digamos, no. Ahí lo lógico sería que las personas que van a demandar la violación de derechos humanos demanden al Estado que mandó a los militares a violar derechos humanos, ¿verdad? No al Estado en cuyo territorio se encuentran. ¿Me explico? Ok. Ahora, ¿qué pasa en derecho ambiental? Que la pregunta de Colombia es, bueno, ¿qué hago? ¿Verdad? Básicamente la pregunta es así: si yo soy un país que superprotege el derecho ambiental, ¿verdad? Pero claramente no dijo nada de esto, yo lo estoy exagerando. Pero entonces dice, si yo soy un país que protege todos los derechos, pero tengo vecinos terribles, y estos vecinos terribles permiten actividades que causan daños ambientales, ¿verdad?, y afectan a mi población, ¿yo voy a ser responsable porque están en mi territorio? ¿O qué? Más o menos así fue que preguntó Colombia. Y entonces la Corte dice, ok, vamos a entender a ver qué es lo que está pasando aquí. Si existen daños ambientales transfronterizos, ¿verdad?, tenemos que entender que las personas afectadas por este daño ambiental están bajo la jurisdicción del Estado donde se está realizando la actividad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque claramente el daño ambiental no conoce fronteras, ¿no? Si tú lo empiezas aquí, puede terminar allá o más allá. ¿Ok? Entonces, se explica que en estos casos, estas personas pueden demandar a este Estado donde está permitiéndose la actividad que produce el daño ante el sistema interamericano, por entenderse que están bajo la jurisdicción de este Estado. Entonces, Estado A permite la construcción de unas chimeneas, ¿ok?, de las cuales sale un humo horrible que todo el mundo le da asma, cáncer de pulmón, tos continua, etc. Entonces, estas personas viven en el Estado B, ¿ok? En principio, es el Estado B quien le tiene que garantizar sus derechos humanos, sí. Pero este daño que se le está causando no es culpa del Estado B, es culpa del Estado A, que permitió esta actividad de estas chimeneas que causan este humo terrible. Entonces, estas personas que viven en el Estado B pueden acudir al sistema interamericano demandando al Estado A por haber permitido o no regulado o no fiscalizado o no haberle exigido un estudio de impacto ambiental a esta empresa que construyó estas chimeneas que están causando este daño. Entonces, así está la cosa. Si existe un daño ambiental transfronterizo, las personas afectadas por este daño pueden acudir al sistema interamericano para demandar al Estado que permitió la actividad que está produciendo ese daño. ¿Ok? Tú me puedes decir, pero también pudieran demandar a su Estado. Y yo te pudiera responder, sí, posiblemente.
¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿qué tal si pasara esto? Estado A va a construir estas chimeneas y cumple con su obligación de cooperar con el Estado B y le notifica, le dice, oiga, yo voy a construir estas chimeneas, yo no tengo población por allí, ¿verdad? Aquí no hay nada, yo voy a construirlas, y el Estado B ni se preocupa, ¿verdad? Sabe que tiene población ahí en la frontera y dice, bueno, ok, está bien, ¿verdad? No actúa con debida diligencia y no trata de defender los intereses de su población. Posiblemente aquí pudiéramos ver una violación a la Convención Americana por parte de dos estados, ¿no? O supongamos que además el Estado A se está dando cuenta que de repente están saliendo unos gases demasiado contaminantes y le notifica al Estado B y le dice, oye, haz algo con tu población porque estos gases están demasiado contaminantes, se me está saliendo de control, disculpa, pero hay que hacer algo, hay que mover esa población de ahí. Y el Estado B no hace nada, ¿no? Supongamos. Allí probablemente entonces a lo mejor es responsabilidad completamente del Estado B. Habría que ver, pero en principio están bajo la jurisdicción en relación con ese daño ambiental con el Estado A. Es un poquito enredado, pero si uno lo analiza como, bueno, pero ¿qué es lo lógico? Creo que es esto, ¿no? De que sea el Estado que permitió la actividad el irresponsable. Entonces esto se relaciona con lo que les mencionaba del acceso a la justicia, porque esto, por supuesto, no implica que no se tengan que cumplir con los otros requisitos de admisibilidad, ¿verdad? Entonces estas personas que viven en el Estado B igual tienen que agotar recursos internos, ¿verdad? Pero lo tienen que hacer ante el Estado que están demandando ante el sistema interamericano, o sea, ante los tribunales del Estado A. ¿Ok? La Corte no establece específicamente una obligación de que, por ejemplo, los tribunales tengan que permitir que la persona nunca tenga que ir al tribunal. No, eso no se llega a regular eso. Lo que sí se establece es que tiene que actuar sin discriminación, ¿ok? No puede discriminar por el lugar de residencia de la persona. Tiene que permitir que estas personas interpongan recursos a pesar de que no sean nacionales y no vivan dentro del territorio. Entonces, bueno, esto ha sido un resumen de la opinión consultiva. Hay muchos temas pendientes y dependerá mucho de los casos que tengan ante el sistema interamericano. Una cosa que también quisiera que piensen al respecto es, por lo que dijo Jorge, lo del cambio climático, es ¿qué hacemos en el sistema interamericano con el cambio climático? Esto es una pregunta muy complicada, porque el cambio climático es muy difícil de determinar causalidades, ¿no? ¿Qué actuar hizo que causara, digamos, primero, determinar qué país es el responsable? Uno dice, bueno, los países con más emisión de carbono claramente son más responsables. Claro, pero ¿cómo sabes tú que tal país fue el que causó que ocurriera tal huracán que fue mucho más fuerte de lo normal por el cambio climático? Es muy difícil. Y por eso, digamos, pudiera ser que en algún momento viéramos casos ante el sistema interamericano. Hace años hubo un caso en la comisión que no fue declarado admisible. Actualmente, como saben, o como posiblemente vieron en la prensa, hay diferentes acciones que están instaurando jóvenes, y hay una específicamente del Comité de Derechos del Niño contra los países que causan más emisiones de carbono. Y bueno, eso es interesante, habrá que ver cómo la resuelve. Ante el sistema interamericano, pues sí tenemos obviamente países que causan muchas emisiones de carbono. Bueno, no creo que Argentina y Brasil es entre los que más causan en el mundo, pero sí, entonces habría que ver, ¿no? Son preguntas muy difíciles por esto, por la relación de causalidad. ¿Cómo sabemos cuál país fue el que causó el daño? Aquí, en la opinión consultiva, se responde a preguntas de que es muy claro quién fue el que permitió la actividad que causó un daño, ¿ok? No se responde a las preguntas de cuando no se sabe qué actividad fue la que causó el daño, ¿ok? Entonces, bueno, ahora vamos a dejar el chance a preguntas. Por favor, pregunten todo lo que quieran, a ver si les puedo responder.